tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre les mando un saludo muy afectuoso desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a profundizar un poco más sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Es un concilio muy extenso y muy rico en documentos y este documento Lumen Gentium pues merece una especial atención. Así que bueno, pues quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios, profundizando sobre un documento muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y en esta Constitución Dogmática pues se refiere principalmente a la Iglesia, y como la Iglesia somos todos los fieles, es decir, los bautizados, que tenemos por cabeza a Jesucristo, el día de hoy el tema va a versar o vamos a profundizar principalmente en lo que se refiere a los sacerdotes, es decir, a los presbíteros, a los diáconos, para terminar la parte de la jerarquía, puesto que la jerarquía, recuerden ustedes, está conformada por los obispos que tienen por cabeza al obispo de Roma, es decir, al sumo pontífice, al papa, después vienen los presbíteros y por último tenemos a los diáconos en esta jerarquía. Pero además vamos a hablar también de los laicos. Los laicos pues es un tema muy extenso, pero vamos a empezar a hablar de los laicos sobre todo para que nosotros conozcamos algunas distinciones fundamentales que hay entre la jerarquía y los laicos. Hay que recordar que la Iglesia Católica somos todos los fieles bautizados y no pensar, ¿verdad? O como a veces se da a entender, como si no supiéramos, que los presbíteros, los diáconos y los obispos son lo que llamamos la jerarquía católica. Pero además de la jerarquía católica, tenemos a los laicos, que también son parte de la Iglesia Católica. Todos, la jerarquía y los laicos, constituimos lo que se llama la Iglesia Católica. También tenemos a los religiosos y en los religiosos vamos a ver cuál es también un poco su situación. De tal suerte que, entonces, por un lado tenemos jerarquía y por otro lado tenemos laicos, pero todos con una función especial, cada uno dentro de la Iglesia, para conformar un solo cuerpo que tiene como cabeza al mismo Cristo y como alma al Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues entrando un poquito para ver lo que vamos a tratar sobre los presbíteros, bueno, pues los presbíteros son ordenados por los obispos y son colaboradores de los obispos principalmente. Pero además existen los diáconos que no se les imponen las manos en orden al ministerio sacerdotal, es decir, al sacerdocio, sino más bien nada más al servicio, es decir, al ministerio, pero no al orden sacerdotal. Entonces, estas dos figuras, presbíteros y diáconos, son fundamentales dentro de la jerarquía católica para lograr la evangelización. Pero estos dos, junto con los obispos, porque los obispos son los que están a la cabeza de presbíteros y diáconos, trabajan con todo el cuerpo de los laicos, que, como vamos a ver en este programa, tienen una función muy importante, una función fundamental, la de los laicos, porque las situaciones del mundo contemporáneo y sobre todo en el mundo actual, ya en el Concilio Vaticano II, hace 50 años, ya se veía que había pues esta situación que vamos viendo ahora de la secularización, del carácter secular
de la secularidad del mundo, ¿verdad? De la secularización del mundo, del trabajo, de la entrada de la mujer al mundo laboral, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, aún más, 50 años después del Concilio Vaticano II, pues encontramos todavía más marcadas todas estas cuestiones que ya se perfilaban hace 50 años y que hacen que sea tan importante la función y la colaboración que han de tener los obispos, pero sobre todo con los presbíteros, los diáconos y los laicos. La parte fundamental de este programa será presbíteros, diáconos y laicos, porque en esta conjunción de trabajo, en una unidad, con una misma misión, pues es como se pretende evangelizar, es decir, transformar el mundo en un mundo cristiano, que ese es finalmente el fin que tiene todo el cristianismo. Entonces, por un lado vamos a ver específicamente qué son los presbíteros, es decir, nuestros sacerdotes que trabajan en nuestras parroquias, tanto el clero secular como el clero regular. El clero secular son los sacerdotes diocesanos que trabajan en sus parroquias como párrocos, algunos como vicarios, otros, pero además tenemos el clero regular, que son las órdenes religiosas. Seguramente usted que nos está viendo en su casa, en su parroquia, pues dirá, pues de cuáles serán los sacerdotes que tenemos en nuestra parroquia. Y algunos dirán, pues los míos son franciscanos, los míos son agustinos, los míos son, no sé, benedictinos, carmelitas. Hay tantas órdenes, esos pertenecen al clero regular, es decir, a los sacerdotes que están dentro de órdenes religiosas, ¿sí? Además, dentro de estas órdenes religiosas, también hay otros que no están ordenados, que son hermanos legos, pero que son religiosos, puesto que sus constituciones están aceptadas por la Iglesia Católica, y entonces entran dentro del grupo de los religiosos, aunque algunos no estén ordenados como sacerdotes. Entonces tenemos por un lado los sacerdotes diocesanos y por otro lado tenemos los sacerdotes del clero regular, que son los religiosos. Y bueno, además también hay religiosas, debemos saber que hay religiosas y que estas religiosas también sus constituciones, algunas están ya aprobadas por la Iglesia y entonces entran como parte del mundo de los religiosos. Y luego tenemos a los laicos. Entonces, los sacerdotes tienen un papel fundamental porque principalmente están ordenados al servicio del obispo, bueno, para servir en su parroquia, a la diócesis y luego también a la Iglesia Universal, porque recordemos que la función tanto de los obispos como de los presbíteros es ir logrando la unidad, ¿sí? No es tanto la pluralidad o la diversidad como lo ha dicho o propuesto el mundo contemporáneo. Ahora tenemos una gran promoción de la diversidad, de la pluralidad, y en la Iglesia vemos que, bueno, la riqueza de la pluralidad siempre va subordinada a la unidad. Y entonces nosotros encontramos, bueno, pues que en los lineamientos de la Iglesia Católica se hace una gran referencia a la unidad de los cristianos, a la unidad de culto, a la unidad de las parroquias, de las iglesias particulares, y por eso es tan importante que los obispos, los presbíteros vayan logrando y buscando esa unidad. Esta unidad es tan importante en la Iglesia que cuando, por ejemplo, se hacen algunas adaptaciones en las iglesias particulares para, digamos, tropicalizar, como se dice, o para tratar de llevar un poco el mensaje más adecuado a ciertas circunstancias, a culturas lejanas o civilizaciones muy diversas, siempre tienen que ir buscando que esto sea un medio para ir logrando la unidad, ¿sí? Una unidad, mientras más perfecta, mejor, porque es un solo cuerpo que tiene como cabeza a una sola cabeza, que es Jesucristo. Y por eso todos sus miembros, aunque sean diversos, pues tienen que estar unidos. Ahora, también es importante que nosotros sepamos, y vamos a ver en este programa, cómo los presbíteros, los diáconos y los obispos, es decir, la jerarquía va enfocada principalmente al servicio. Esto es distinto de lo que es en el orden del mundo, ¿sí? En las estructuras del mundo, por lo general, el liderazgo, la dirección, etcétera, sí dicen que es servicio, pero no es verdad, ¿sí? Más bien es
el que manda, ¿sí? Al que le sirven. Y en cambio, en la iglesia es exactamente al revés, ¿sí? Los obispos, los presbíteros y los diáconos van principalmente encaminados al servicio de todo lo que es el cuerpo místico, es decir, el pueblo de Dios. Y mientras más arriba, pues más servicio, más tiene que servir. Pero bueno, fíjense cuántas cosas vamos a ver en este programa, así que quédese con nosotros, regresamos después de un corte. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y recuerden que nuestras vías de comunicación pueden hacerlas a través de Twitter, de mi Twitter que es @filos1403 o bien a través del correo de Mariavisión, concilios@mariavision.com. Ya estoy aquí listo para recibir todos sus comentarios, sus tweets. Bueno, algunos ya me están enviando un saludo muy afectuoso a la familia Rosete. Tenemos a Miguel Ángel Rosete y a su familia. Un saludo afectuoso a todos desde aquí, desde este programa. Y bueno, ya saben que se pueden comunicar y que a nosotros nos interesa muchísimo estar en contacto, que haya un diálogo con ustedes. Estamos analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre todo en su capítulo 3, en lo que se refiere a la jerarquía, principalmente a los presbíteros y diáconos, y ahora vamos a pasar también a ver un poco de los laicos. Pero abundando o profundizando un poquito más en el tema de los presbíteros, es decir, de los sacerdotes, pues los sacerdotes tienen un papel fundamental en la unidad que requiere el pueblo. Tienen que animar. Y ellos lo que hacen, pues, es también santificar y regir a través de su ministerio. Es decir, bueno, pues están enfocados o encaminados a la celebración del culto, sobre todo en los aspectos más importantes de estos, que es la Eucaristía, tan fundamental e importante, y el sacramento de la reconciliación para el que está en pecado o para los enfermos. Su función es sobre todo de animar, o sea, de integrar, de dar vida al cuerpo de todos los laicos y de todos los fieles y con su ejemplo sobre todo, con su testimonio de vida y con su ejemplo, irlo moviendo hacia la unidad para ser presentado todo el cuerpo de todos los laicos ante Dios Padre. Fíjense qué hermosísima la labor de los presbíteros que tienen que preparar, son los pastores que preparan a todo el rebaño para presentarlo ante Dios Padre. Por eso nosotros tenemos que querer tanto a nuestros sacerdotes porque están al servicio de nosotros y tenemos también que apoyarlos muchísimo con nuestra oración y con nuestro trabajo. Pero bueno, todo esto lo vamos a profundizar, entonces hemos preparado un material aquí para que ustedes vayan tomando nota y aprendiendo todo esto tan importante sobre los presbíteros y los diáconos. Avanzando un poco más en el estudio de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a los presbíteros en su punto número 28, afirma textualmente que Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho participantes de su consagración y de su misión a obispos por medio de los apóstoles y de sus sucesores. Ellos han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en diverso grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico de divina institución es ejercitado en diversas categorías por aquellos que ya desde antiguo se llamaron obispos, presbíteros, diáconos. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y en el ejercicio de su potestad dependen de los obispos, con todo están unidos con ellos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para predicar,
el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Participando en el grado propio de su ministerio, del oficio de Cristo, único mediador, anuncian a todos la divina palabra. Pero su oficio sagrado lo ejercitan sobre todo en el culto eucarístico o comunión, en donde representando la persona de Cristo y proclamando a su misterio, juntan con Cristo las oraciones de los fieles, representando y aplicando en el sacrificio de la misa, hasta la venida del Señor, el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. Para con los fieles arrepentidos o enfermos, desempeñan principalmente el ministerio de la reconciliación y del alivio. Presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles, ellos ejercitando en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen la familia de Dios como una fraternidad animada y dirigida hacia la unidad y por Cristo en el Espíritu la conducen hasta el Padre, Dios. En medio de la grey le adornan en espíritu y en verdad, se afanan finalmente en la palabra y en la enseñanza creyendo en aquello que leen cuando meditan en la ley del Señor, enseñando aquello en que creen, imitando aquello que enseñan. Los presbíteros, como próvidos colaboradores del orden episcopal, como ayuda e instrumentos suyo llamados para servir al pueblo de Dios, forman junto con su obispo un presbiterio dedicado a diversas ocupaciones. Ellos, bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos confiada. Hacen visible en cada lugar a la Iglesia universal y prestan eficaz ayuda a la edificación del cuerpo total de Cristo. Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de todas las diócesis y aún de toda la Iglesia. Los presbíteros, en virtud de esa participación en el sacerdocio y en la misión, reconozcan al obispo como verdadero padre y obedézcanle reverentemente. El obispo, por su parte, considere a los sacerdotes como hijos y amigos, tal y como Cristo a sus discípulos ya no los llame siervos, sino amigos. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están pues adscritos al cuerpo episcopal y sirven al bien de toda la Iglesia, según la vocación y la gracia de cada cual. En virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, los presbíteros todos se unen entre sí en íntima fraternidad que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de la vida, de trabajo y de caridad. Y más adelante en el mismo número continúa diciendo acerca de los presbíteros que, respecto de los fieles a quienes con el bautismo y la doctrina han engendrado espiritualmente, tengan la solicitud de padres en Cristo. Haciéndose de buena gana modelos de la grey, gobiernen y sirvan comunidad local de tal manera que ésta merezca llamarse con el nombre que es gala del pueblo de Dios único y total, es decir, Iglesia de Dios. Acuérdense que con su conducta de todos los días y con su solicitud muestran a fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral y que deben ante la faz de todos dar testimonio de la verdad y de la vida, y que como buenos pastores deben buscar también a aquellos que, bautizados en la Iglesia Católica, han abandonado, sin embargo, ya sea la práctica de los sacramentos, incluso de la fe. Como el mundo entero cada día tiende más a la unidad de organización civil, económica y social, así conviene que cada vez más los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten todo conato de dispersión para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. Ya ven ustedes cuántas cosas: predicar, apacentar, celebrar. Son importantísimas las funciones de los presbíteros, a quienes debemos nosotros cuidar muchísimo para que puedan, con su testimonio de vida,
pues realmente apacentarnos, apacentar a las ovejas e ir preparando todo el rebaño para ser presentado ante Dios Padre, principalmente con su ejemplo de vida, puesto que son el testimonio viviente de lo que es la misión salvífica de Cristo, son como otro Cristo en la tierra. Sin embargo, hay que nosotros también ser conscientes de que en la profunda crisis que nosotros estamos viviendo, pues hay una crisis también a veces de formación en los presbíteros y en los diáconos, así como también la hay en los laicos. Y por lo mismo, bueno, a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pues que han visto algunas conductas que son inconvenientes o inadecuadas en los sacerdotes. Bueno, aquí hay que comprender dos cosas fundamentales. El sacerdote actúa en la persona de Cristo y aunque el sacerdote pudiera estar cometiendo alguna falta grave o algún pecado, eso no demerita la acción de Cristo que actúa a través de él. Es decir, tanto la comunión, los sacramentos, de todas maneras va a consagrar ese sacerdote y de todas maneras, aunque su vida y su conducta no sea la óptima, si a nosotros nos absuelven nuestros pecados, pues van a quedar absueltos. Es decir, todo el ministerio sacerdotal está garantizado principalmente por el mismo Cristo, que es el que actúa por medio de ellos, y como siempre el recurso humano pues puede fallar, pero el recurso divino, es decir, la parte que Dios hace, esa no falla y por eso quedan garantizados todos los sacramentos, aun cuando algunos presbíteros pudieran no alinearse a lo que es un modelo de vida, porque realmente ellos deben ser modelo de vida, pero no hay que tampoco juzgar nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para juzgar y menos los laicos debemos juzgarlos. Al contrario, los laicos estamos para ayudar a la santificación de los sacerdotes. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a la santificación de los sacerdotes? Pues principalmente con nuestras oraciones y apoyándolos a tener un entorno santo, porque ellos son personas sagradas que están consagrados a Dios y que por lo mismo nosotros así debemos tratar, porque muchas veces también el trato que los laicos tienen con el sacerdote, pues es el que favorece algunos tipos de conductas que no son tan adecuados. Entonces, por un lado tenemos la crisis en la formación, que es una crisis pues ya de dominio público por la situación tan profunda de crisis que hay a nivel mundial en todos los órdenes, y por otro lado tenemos también pues la crisis social, la crisis moral, la crisis de la relación entre los laicos y los presbíteros, y pues que todo esto va minando y afectando. Pero por eso debemos todos trabajar juntos, sacerdotes y laicos, para que nos vayamos ayudando a santificar unos a otros. Y sobre todo los laicos, no criticar nunca a los sacerdotes, no estar murmurando de ellos, comentando sus faltas, sus errores. Eso es una gravísima falta de caridad. Si tú ves que algo anda mal, pues mejor, en todo caso, puedes ir, te acercas fraternalmente, como un hijo, a decirle algo, o si no, lo llevas a la oración para orar por él, para ayudarlo, pero nunca para perjudicar, nunca para destruir. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí muy contento porque estoy recibiendo sus tweets y sus preguntas también. Ya veo que tienen muchas inquietudes. Un saludo a Gerardo Segovia. Bueno, dice, si un sacerdote deja los hábitos, se casa y por alguna razón de emergencia confiesa a un moribundo, ¿la absolución es válida? Aquí hay varias preguntas. Bueno, hay que recordar que el sacerdocio es para siempre. Sin embargo, en algunos casos muy extremosos y muy lamentables, ha habido sacerdotes que, bueno, pues piden una dispensa de su sacerdocio a la Santa Sede para dejar, puede ser temporalmente o definitivamente, el ministerio, y entonces en esos casos pues no pueden ejercer su sacerdocio como tal, puesto que han sido dispensados. Tenemos también un saludo para Óscar González, que dice que le gusta mucho lo de que la riqueza de la pluralidad debe estar subordinada a la unidad.
Bueno, esto tiene también que ver con el orden establecido con Dios en el universo, puesto que primero es la unidad y después la pluralidad. No puede haber pluralidad si no hay unidad. Piénsenlo ustedes bien. ¿Qué es primero, lo uno o lo múltiple? Pues lo uno, y esto es exactamente el mismo orden que tiene la Iglesia Católica, y por eso hay que llevar a la unidad, y todo lo que sea en aras de lograr la unidad, eso es lo que va con Dios, ¿sí? Lo que no va con la unidad, pues no, lo que divide, lo que disgrega, lo que corrompe, eso va en contra del orden establecido por Dios, aunque la riqueza de la diversidad pues es importante también. Bueno, aquí tenemos también un saludo para Evelyn Morales, que dice que está aprendiendo mucho. Y bueno, también me está preguntando aquí Peregrino, dice que si es lícito que un diácono dé la homilía o sermón del Evangelio proclamado en una misa, y si es correcto que haya monaguillos niñas. Bueno, en cuanto a los diáconos, ahorita nosotros también tenemos preparado un material para ustedes en donde vienen todas las funciones del diácono. El diácono va enfocado al servicio, ¿sí? No al sacerdocio, sino al ministerio. Y entonces tienen una función muy importante porque hay muchas cosas y muchas funciones que puede realizar el diácono. Es una lista larga de funciones que puede hacer, que puede realizar, sobre todo en lo que se refiere a los sacramentales, ¿sí? Y desde luego llevar la palabra también, pero todo eso lo vamos a ver aquí en un material que tenemos ya listo para que ustedes pongan mucha atención y ahorita lo comentamos. El número 29 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium se refiere a los diáconos diciendo textualmente que en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según la autoridad competente se lo indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. Teniendo en cuenta que según la disciplina actualmente vigente en la Iglesia Latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Tocará a las distintas conferencias episcopales el decidir, con la aprobación del Sumo Pontífice, si se cree oportuno para la atención de los fieles, y en donde el establecer estos diáconos con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos, pero para esto debe mantenerse firme la ley del celibato. Posteriormente, el capítulo 4 de la Lumen Gentium se refiere a los laicos diciendo en su número 30 textualmente: el Santo Sínodo, una vez declaradas las funciones de la jerarquía, vuelve gozosamente su espíritu hacia el pueblo de los fieles cristianos, llamados laicos. Cuando se ha dicho del pueblo de Dios, se dirige por igual a los laicos, religiosos y clérigos. Sin embargo, los laicos, hombres y mujeres, en razón de su condición y misión, les corresponden ciertas particularidades cuyos fundamentos, por las especiales circunstancias de nuestro tiempo, hay que considerar con mayor amplitud. Los sagrados pastores conocen muy bien la importancia de la contribución de los laicos al bien de toda la Iglesia, pues los sagrados pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia cerca del mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas, que todos a su modo cooperen unánimemente a la obra común.
Es necesario, por tanto, que todos abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Y luego en el número 31 continúa diciendo textualmente: por laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos por su estado dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Bueno, pues ya ven ustedes en este material cómo viene muy claro cuál es la función de los presbíteros y la función de los diáconos. Obviamente tienen funciones distintas, pero que se complementan, que se apoyan. Acuérdense que esta visión de la iglesia como cuerpo místico, todos los órganos en un cuerpo son importantes. No podemos decir, imagínense ustedes una cabeza sin cuerpo, sin corazón, sin pulmones, sin hígado, sin riñones. Es imposible pensar en eso, ¿sí? Entonces, no es que unos sean más importantes que otros, es que si tú quitas un órgano vital y en esos órganos vitales estamos todos, los laicos, los presbíteros, tanto la jerarquía como los laicos, pues entonces no se puede realizar el mensaje cristiano. Y quiero aclarar y enfatizar un poco en función de sus preguntas que también me están haciendo y de sus aclaraciones, que bueno, pues que todos somos responsables de la santificación de todos, pero sobre todo tenemos que enfatizar que los sacerdotes, aun cuando puedan estar en pecado grave o que puedan estar dando mal testimonio, su ministerio queda garantizado por el mismo Cristo. El que te absuelve es Cristo mismo cuando tú vas a confesar, ¿sí? Y a través del sacerdote es como lo hace, esté como esté el sacerdote, ¿sí? Y lo mismo cuando consagra, se convierte, se transforma el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan, el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esto es indefectible, o sea, sucede siempre absolutamente. Por eso nosotros debemos querer mucho a nuestros hermanos sacerdotes, cuidarlos muchísimo del pecado, protegerlos, ¿sí? Y estar muy agradecidos por esta donación y este don, porque es un don precioso que nosotros tenemos, el poder tener sacerdotes que puedan actuar en persona de Cristo o en representación del mismo Cristo. Imagínense nada más una iglesia sin sacerdotes, resulta inconcebible. Sin embargo, vamos pasando del orden sacerdotal, vamos viendo cómo los sacerdotes de la jerarquía,
luego los diáconos que están ya más al servicio, vean cuántas funciones pueden desempeñar estos diáconos, y vamos ya bajando o descendiendo, ¿verdad?, a esta parte de los laicos, que incluso, no sé si ustedes se fijaron cómo lo dice el documento, que esta parte de los laicos debe tener una especial, una extensión un poco mayor, dadas las características del mundo actual, del mundo secularizado. ¿Y por qué es esto? Porque es el laico el que tiene que santificar todas las estructuras del mundo, es decir, las estructuras políticas, económicas, sociales, administrativas, culturales, técnicas, artísticas, científicas. O sea, eso no lo pueden ni lo deben hacer propiamente los presbíteros ni los diáconos. Aun cuando el presbítero, por ejemplo, pueda realizar alguna actividad de este tipo, pero no es lo adecuado ni lo correcto, porque él debe estar enfocado principalmente al ministerio, puesto que esa es su vocación. No debe realizar, o si las realiza, siempre deben estar subordinadas las actividades seculares a las actividades del ministerio. Sin embargo, los laicos sí que tenemos que santificar las estructuras. Y ahí también hay que ver cómo hemos fallado todos los laicos, puesto que estamos insertos en estructuras verdaderamente contrarias al orden establecido por Dios, al orden de la realidad, de la verdad, en estructuras políticamente y socialmente o administrativamente corrompidas y colaborando al mal. Pero esto lo vamos a seguir después de un corte. Regresamos. Aquí estamos ya de regreso en su programa Concilios y estamos recibiendo muchos programas. Un saludo a Vero Ruiz, a Patricia Ávila, a Óscar González y también muchas preguntas. Veo que tenemos muchas preguntas, así es que voy a dedicar un poco de tiempo a estas preguntas. Bueno, alguien me pregunta aquí que quiere saber más sobre las dispensas y va otra pregunta también relacionada con esta. Bueno, no deja de ser cura nunca, porque es un sacramento, ¿sí? Y un sacramento es un sello, sacerdote para siempre, ¿sí? La dispensa tiene que ver con que en este momento, en un momento específico, por una circunstancia muy especial, se le dispensa temporalmente o definitivamente a una persona para ejercer el ministerio sacerdotal. Sin embargo, no deja de ser sacerdote por eso no es así. Dice, cuando un sacerdote es acusado de pedofilia y le hacen un juicio mundano y resulta que es inocente, ¿vuelve a ser cura o nunca deja de serlo? Nunca deja de serlo. Esa es la respuesta, ¿sí? Aun cuando sea acusado de lo que sea, nunca deja de serlo, y aun cuando no fuera inocente, tampoco deja de serlo, ¿sí? El pecado nos afectó absolutamente a todos y por eso les digo que la santidad de los sacerdotes, como la de los laicos, la de los obispos y la de los diáconos, es responsabilidad de todos, ¿sí? Todos somos culpables a veces cuando hay personas que obran mal. Entonces no debemos estarnos echando unos a otros piedras, porque eso no es cristiano. Lo que tenemos que hacer es lo que Cristo haría con estas personas, ¿sí? ¿Y qué es lo que haría cuando un ministro, cuando un laico tiene una falta grave en cualquier ámbito del orden moral? Pues perdonarlo e invitarlo con la misericordia y el cariño a la reconciliación, es decir, a que esta persona pueda continuar y restablecerse. Recordemos que todos, aunque seamos laicos o la jerarquía, estamos expuestos al pecado. Y entonces no porque sea sacerdote, porque sea religioso o religiosa, o porque sea diácono o obispo, ya queda exento del pecado y nació sin pecado original. Eso no es así. Al contrario, es a ellos a los que el demonio ataca incluso más que a los demás. Por eso tenemos una gran responsabilidad los laicos de cuidarlos y de orar por ellos y todo el tiempo vigilar por su santidad, porque ellos deben ser ejemplo y testimonio con su vida. Recuerden que claro lo decía el texto, cómo ellos meditan la palabra, meditan la ley y luego la viven. Sin embargo, son débiles como cualquier ser humano y por lo tanto pueden fallar, pero eso no les quita en absoluto su ministerio, como a nosotros bautizados no nos quita el bautismo
por ningún motivo nos lo quita el cometer un pecado grave. Ellos tienen que acudir, igual que cualquier cristiano, al sacramento de la reconciliación. Ahora, eso no quiere decir que haya impunidad, porque la misericordia no es impunidad. Desde luego que la persona tiene que reconciliarse, tiene que tener propósito de enmienda, firmísimo de enmienda, y tratar de enderezar su vida. Pero lo que sí quiero enfatizar es que por ningún motivo los laicos debemos criticar a los sacerdotes y que sí debemos ayudarlos a que sean más santos, ¿sí? Y además reconocer que son personas sagradas aun cuando estén en cualquier estado que estén. Bueno, otra pregunta que tenía aquí también era el de las acólitas. Recuerden que el ministerio sacerdotal es exclusivo para los varones. Luego, los diáconos pueden ser casados, y si son jóvenes que son solteros, entonces deben guardar estrictamente el celibato, ¿sí? Los jóvenes que no son casados y que se hacen diáconos, se ordenan diáconos permanentes. Pero los acólitos ya son los laicos, y entonces sí puede haber niños y niñas, y de hecho los hay, ¿sí? Pero eso depende, acuérdense, del ordinario del lugar, es decir, del obispo. El obispo es el que puede hacer ciertos ajustes para incluir a más o involucrar más a los laicos, ¿sí? Los laicos a partir del Concilio Vaticano II y en estos documentos tienen un papel muy fundamental. Pero bueno, vean cuántas cosas hay que profundizar en estos documentos del Concilio Vaticano II. Por eso, pues, hay que continuar con estos programas, viéndolos y también analizando estos documentos. Pero hemos llegado al fin, porque el tiempo se va, como siempre, volando. Así que bueno, pues les despido, les doy las gracias y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.